Perú, finales del siglo XX, un país atravesado por la violencia política, la desigualdad social y el miedo cotidiano. Las secuelas del terrorismo, la pobreza estructural y el abandono estatal convivían con millones de personas que luchaban por sobrevivir día a día. En ese escenario de fracturas profundas surgió una figura que superó incluso el horror habitual de la época. Un hombre común en apariencia, un ciudadano más en los márgenes de Lima. ¿Cómo lo mataste? Le metí un balazo en la cabeza. A todos les disparabas en la cabeza. Sí, para que no sufra. Dos hermanos, el mismo padre y madre, curiosamente llamados José y María. Él es Pedro Pablo y el Byron Jonathan Nakada Ludeña se llevan 12 años de diferencia. Pedro es el mayor, ahora tiene 41 años. Lo llaman el apóstol de la muerte. Yo, si mis padres me hablan, ¿Qué te dicen? que tengo que acabar con toda esa gente. Él es el asesino serial del Perú con más muertes, 25 en total. Byron, de 30 años, ya lo conocen como el monstruo de Saitama, prefectura de Japón, donde esta semana mató a 6 personas. Pero en su mente, Pedro Pablo Nakada Ludeña no era un hombre. Se creía un enviado divino, un purificador. Se autoproclama el apóstol de la muerte y actuó en consecuencia. Pedro Pablo Nakada nació el 6 de febrero de 1973 en el distrito de Lurín. Al sur de Lima creció en un hogar humilde, rodeado de 7 hermanos, en una casa donde el espacio, el dinero y la calma escaseaban por igual. Su padre trabajaba largas jornadas fuera de casa. Su madre intentaba sostener el orden familiar como podía, pero el ambiente estaba marcado por tensiones constantes, discusiones, consumo de alcohol y episodios de violencia doméstica. Desde muy pequeño, Pedro comenzó a diferenciarse del resto. No jugaba como los demás niños, no buscaba compañía, prefería el silencio. Mostraba una religiosidad temprana y obsesiva, acompañada de miedos intensos, crisis emocionales y una dificultad evidente para relacionarse. Pasaba largos periodos aislado, absorto en pensamientos que nadie más parecía comprender. Compañeros de escuela lo recordaban como un niño retraído, temeroso, con una mirada fija e inquietante. No era agresivo, pero tampoco cercano. Algo en él parecía siempre distante, desconectado. Aquella infancia, marcada por la carencia y la inestabilidad emocional, fue el terreno donde comenzaron a germinar las semillas de su futura tragedia. La adolescencia no trajo alivio, por el contrario, profundizó la fractura. Pedro comenzó a mostrar conductas erráticas, ataques de ira repentinos, períodos prolongados de encierro, insomnio crónico y pensamientos obsesivos sobre el bien, el mal y el castigo divino. Su religiosidad se volvió extrema. Pasaba horas leyendo pasajes bíblicos, rezando compulsivamente, interpretando símbolos y señales en cualquier acontecimiento cotidiano. Fue en esta etapa cuando, según sus propias declaraciones posteriores, comenzaron las experiencias auditivas, voces, ordins, mandatos. Debes limpiar la tierra. Debes eliminar a los pecadores. Para él no eran pensamientos, eran mensajes divinos. La familia notó su cambio, pero no comprendió su gravedad. En un contexto de pobreza y normalización del sufrimiento, su deterioro mental pasó sin diagnóstico ni tratamiento adecuado. Las voces no se fueron, se quedarán y se fortalecieron. ¿Qué pudo pasar en la vida de esta familia que engendró seres humanos capaces de matar a un gran número de personas con una sorprendente frialdad y al parecer sin razón alguna? ¿Es locura como se cree o se trata de mentes perversas capaces de planificar conscientemente cada uno de sus asesinatos? Eran fines del año 2006. En Huaral se estaban registrando varios asesinatos. Sin embargo, no fue hasta un doble crimen, la muerte de los profesores Nazario Tamaris y Didier Zapata, que la Fiscalía de la zona pidió a la DIRINCLI Lima que envíe un equipo especial de detectives. Empezamos a averiguar en la zona si es que era un homicidio aislado o había otros homicidios. Nosotros pudimos inferir de que habían otros hechos de sangre, con el mismo instrumento empleado, con la misma región anatómica lesionada, vale decir, cabeza. El comandante Víctor Reboredo de la División de Homicidios y su equipo empezó entonces a analizar cada asesinato. Eran muchos y en un corto tiempo. A veces eran hasta 3 muertes en una semana y todas tenían algo en común. Del análisis de balística forense se lograba establecer que todos presentaban características similares de herida en la cabeza. Una cosa es el arma y otra cosa es el sello que deja el instinto humano. En la adultez, Nakada intentó llevar una vida funcional. Trabajó como guardia de seguridad,
obrero y vendedor ambulante. Nunca logró estabilidad, cambiaba de empleo constantemente, incapaz de sostener rutinas o relaciones duraderas. Su mundo interior estaba dominado por aislamiento social, obsesión religiosa, episodios psicóticos, paranoia crescenti, consumo ocasional de alcohol. Intentaba parecer normal, pero su mente se hundía cada vez más en un universo propio, poblado de visiones, amenazas invisibles y una misión que sentía impostergable. Comenzó a desarrollar una ideología delirante. El mundo estaba podrido. La sociedad estaba dominada por el mal y alguien debía eliminarlo. Ese alguien estaba convencido, era él. A inicios de los años 2000, Nakada afirmó haber recibido un llamado directo de Dios. Ya no eran simples voces, interpretaba sueños, visiones y pensamientos como instrucciones sagradas. Definió su misión con precisión aterradora al eliminar a quienes él consideraba corruptos o pecadores. Delincuentes, adictos, prostitutas, consumidores de drogas, personas impuras. Pedro Pablo Nakada dejó de verse como un ser humano. Se veía como un instrumento divino, un ejecutor celestial. Ese delirio mesiánico, unido a una esquizofrenia no tratada, fue el detonante definitivo. El apóstol había nacido. Entre 2003 y 2006, Nakada inició una serie de homicidios en distintas zonas de Lima y sus alrededores. Actuaba de noche. Algunas víctimas tenían antecedentes delictivos, otras eran personas vulnerables, algunas simplemente estaban en el lugar equivocado. No robaba, no huía en pánico, no dejaba mensajes, mataba convencido de estar salvando almas. Los investigadores quedaron desconcertados por su frialdad. No existía motivación económica ni personal, solo una convicción religiosa delirante. La prensa comenzó a notar patrones, la policía intensificó la búsqueda, y el miedo empezó a extenderse. Fue entonces cuando surgió el nombre que lo inmortalizaría, el apóstol de la muerte. Hasta allí la policía pensaba que se trataba de asesinatos con el móvil del robo. En la lista del criminal habían 7 taxistas, pero luego el perfil de sus víctimas cambió. Empezó a matar indigentes, homosexuales y alcohólicos que vivían en las calles. Un crimen ocurrido la Navidad de ese año contra 2 amigos alcohólicos en un campo deportivo en Huaral dejó más pistas que permitieron tener un sospechoso. Los detectives habían logrado dar con el asesino. Señor, tus documentos. Nosotros llegamos a bordo de un vehículo, de un Station Wagon. Entonces, él se va para atrás y saca el arma, dispara contra el vehículo. Subimos al vehículo, él iba de espalda de nosotros. Nosotros en ningún momento hicimos lo que él hizo. Lo hemos correteado, arriesgando lo que todo policía arriesga, para esclarecer esta cantidad de hechos. ¿Qué le dijo cuando se le preguntaron? No me mate. Nosotros somos policías. Nosotros vamos a respetar lo que tú no has respetado. Has matado a una niña indefensa de 14 años. Ese angelito nos ha mandado acá. Es el único homicidio que me arrepiento. Ese hombre de mirada desafiante era Pedro Pablo Nakada Ludeña, quien aceptó ser el asesino de más de 20 personas. ¿Cuál fue el primero? Es mala, a los 16 años. Yo le iba a matar a mi cuñado. Yo le robé el arma. Yo lo quería matar. A la hora que me estoy escapando por la chacra, me estaban correteando y yo simplemente disparo atrás. Venía pasando el tiempo. Después me vine a Caguarán. Empecé a matar 1, 2, 3. ¿Eres una especie de salvador? Limpiador. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales. Con el avance de sus crímenes, su mente se deterioró aún más. Nakada comenzó a asegurar que Satanás estaba encarnado en la sociedad. Veía demonios en personas comunes. Creía que mafias infernales lo vigilaban. La realidad se desintegró por completo. Sus acciones se volvieron más impulsivas, más frecuentes y más arriesgadas. Ya no planificaba, actuaba por mandato inmediato. El final se aproximaba y sería inevitablemente violento. El 28 de diciembre de 2006, la policía logró ubicarlo. Nakada no se entregó. Se produjo un enfrentamiento armado. Disparos, gritos, caos. Nakada resultó gravemente herido. Cayó al suelo, sangrando pero consciente. Mientras era reducido, repetía una frase una y otra vez. No pueden arrestarme. Estoy haciendo el trabajo de Dios.
Fue trasladado de urgencia a un hospital. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Y con él, sobrevivió la historia. Cuando Pedro Pablo Nakada fue finalmente llevado ante la justicia, el país entero observaba. No era solo un proceso penal, era un intento de comprender cómo un hombre podía haber asesinado convencido de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Durante las audiencias, Nakada no mostró miedo ni arrepentimiento. Hablaba con serenidad. Respondía con frases cargadas de simbolismo religioso. No negaba los asesinatos. Los explicaba. Aseguraba que Dios le hablaba directamente, que le mostraba a quienes eran impuros y que su deber era eliminarlos antes de que contaminaran a otros. Para él la muerte no era un castigo, sino una liberación espiritual. Los jueces, fiscales y defensores se enfrentaron a un acusado que no operaba bajo la lógica del bien y el mal humano, sino bajo un sistema delirante propio, cerrado e inquebrantable. Los informes psiquiátricos fueron contundentes. Nakada padecía esquizofrenia paranoide severa, acompañada de delirios mesiánicos persistentes. Su percepción de la realidad estaba profundamente alterada desde hacía años. El tribunal tomó una decisión poco común pero necesaria. No sería condenado a prisión común. Sería declarado inimputable pero permanentemente peligroso. La justicia no lo castigó. El traslado a un hospital psiquiátrico penitenciario marcó el inicio de otra forma de encierro. No había barrotes visibles ni celdas tradicionales, pero sí vigilancia constante, medicación obligatoria y un control absoluto de su conducta. Dentro de la institución, Nakada alternaba entre dos estados. En algunos momentos se mostraba tranquilo, educado, incluso colaborador. En otros caía en profundos episodios psicóticos. Los médicos documentaron conductas recurrentes. Hablaba solo durante horas. Respondía a voces inexistentes, escribía extensos textos religiosos sin coherencia, aseguraba que aún tenía misiones pendientes, interpretaba gestos del personal como señales divinas, dibujaba símbolos bíblicos y figuras apocalípticas. Para los especialistas su mente no había regresado a la realidad, solo estaba contenida químicamente. Cada reducción de medicación provocaba recaídas, cada recaída confirmaba lo inevitable. Su trastorno no tenía cura. El caso Nakada dejó una marca profunda en el Perú, no solo por el número de víctimas, sino por la naturaleza de sus motivaciones. No era un asesino por lucro, no era un criminal organizado, era un hombre convencido de ser un elegido. Y a modo de justificar sus crímenes, Nakada Ludeña contó esto sobre su vida. Mi hermana me violó. ¿Quién? Mi hermana. Después mi hermano hizo que yo tuviera sexo oral. ¿Con él? Sí. Mi papá siempre le pegaba a mi madre. En su mente se habrá dicho en algún momento, me van a descubrir. Entonces tengo que cambiar mi presentación para los juzgamientos. Porque si a esta persona se quedaba solamente con las víctimas de los homicidios, eran como consecuencia robo agravado. Y de acuerdo a la legislación peruana, esa es cadena perpetua. Cuando Nakada Ludeña pasó su primera pericia psicológica legal, fue declarado psicópata, es decir, quebranta normas sociales y morales, pero siendo consciente de sus actos. Sin embargo, después lo declararon esquizofrénico paranoide, quiere decir que perdió la noción de la realidad. Por eso fue condenado a 35 años de cárcel, condena que aún es cuestionada. El hermano de Pedro Pablo, Bairo, buscará ese mismo efecto en sus crímenes en Japón. Nakada Ludeña actualmente sigue en prisión, esperando cumplir su condena y salir en libertad. Su historia fue analizada en universidades, en estudios psiquiátricos y en debates sobre salud mental. Se convirtió en un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una enfermedad grave no es detectada ni tratada a tiempo. Para muchos, el caso reveló una verdad incómoda. El sistema había fallado mucho antes de los asesinatos. Falló en la infancia. Falló en la adolescencia. Falló cuando las señales fueron ignoradas. Nakada no surgió de la nada. Se fue formando lentamente ante los ojos de una sociedad que no supo o no pudo intervenir. Años después, un nuevo episodio estremeció a la opinión pública. El hermano menor de Pedro Efor Nakada comenzó a mostrar conductas alarmantes. También hablaba de misiones. También justificaba la violencia. Llegó a cometer asesinatos, afirmando seguir el camino de su hermano. La policía actuó con rapidez y lo detuvo antes de que el patrón se repitiera a gran escala. Para los investigadores, fue una señal clara del peso psicológico que había dejado la figura del apóstol de la muerte dentro de su propia familia. El horror no solo había sido individual, había contaminado el entorno más cercano. Hoy, Pedro Pablo Nakada continúa recluido en un hospital psiquiátrico penitenciario del Perú. No se encuentra en libertad, ni lo estará nunca.
no concede entrevistas, no participa en actos públicos, permanece bajo tratamiento farmacológico permanente. Los informes médicos describen a un hombre envejecido, con episodios de lucidez breves, seguidos de largos periodos de delirio religioso. A veces reza en silencio, otras veces discute con voces que solo él escucha. Para el Estado, su situación es clara. Representa un riesgo irreversible. No hay reinserción posible. No hay retorno. Pedro Pablo Nakada creyó ser un enviado de Dios. Creyó estar salvando almas. Creyó ser una herramienta divina. Pero nunca dejó de ser un hombre atrapado en su propia mente. Su historia no es solo la de un asesino serial, sino la de una enfermedad devastadora, ignorada durante años, creciendo en silencio hasta estallar de la peor forma posible. Hoy vive lejos del mundo que creyó purificar, encerrado, no como castigo, sino como consecuencia, porque el apóstol de la muerte nunca fue un dios, fue un ser humano roto que confundió su delirio con la verdad. Suscríbete y dale like, para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.